las pensiones del mañana. En lugar de fortalecerlas, las debilita. Se habla acá de 20.000 millones de dólares de retiro. Y yo pregunto, presidente, ¿qué justifica ese monto? Yo he hecho la pregunta varias veces en este hemiciclo y no he tenido respuesta. ¿Qué justifica que este retiro esté disponible tanto para aquellas personas que hayan visto caer sus ingresos como aquellas que no, y que incluso los han visto aumentar? Creo que nada justifica eso. ¿Qué justifica, presidente, que se plantea acá un retiro que sabemos va a ser mayor en aquellos que más tienen, que son los de más alta renta, libre de impuestos? ¿Dónde quedaron los principios? ¿Dónde quedaron las reivindicaciones de progresividad? Las discusiones del sistema tributario que teníamos a la vista y que compartimos como gobierno. ¿Dónde está esa progresividad del sistema tributario? Porque seamos claros, todos quienes estamos en este hemiciclo, de aprobarse esta iniciativa, vamos a poder retirar 4.400.000 pesos libres de impuestos. Eso es una injusticia, es inmoral de cara a los chilenos y las chilenas que nos escuchan. No tenemos cara para nosotros que tenemos las rentas más altas poder hacer un retiro libre de impuestos, que se escuche bien, libre de impuestos. Vaya progresividad que se invoca en nuestro debate tributario. Esto va a afectar el necesario debate tributario que era necesario tener hacia adelante. Pero pues bien, hipotecando sus principios, olvidando sus principios por un afán de popularidad de corto plazo, eso se sacrifica y compromete cualquier discusión seria de impuestos en el mañana. ¿Por qué? Porque quienes reivindicamos ese principio lo vamos a defender con fuerza, pero quienes lo reclamaban ayer lo han olvidado y han perdido credibilidad a este respecto, presidente. Se confunde además y se hace una arenga de la libertad, no entendiendo que en ningún sistema de pensiones del mundo, sea este de ahorro personal, sea de cualquier naturaleza, las contribuciones para la seguridad social, para la vejez, para las pensiones son siempre obligatorias, siempre. Yo los invito a pensar en un sistema de seguridad social que sea voluntario y esperemos qué resultados van a tener. No existe eso, no existe ese sistema. Y por lo tanto acá cuando se dice que las personas tengan libertad absoluta, lo que se está reivindicando es un principio libertario. Vaya contradicción nuevamente con la izquierda, un libertarianismo de izquierda, que reivindica una libertad absoluta, sin bordes, sin límites, en circunstancias que lo que se hace en este hemiciclo día a día es a través de la ley ponerle borde a la libertad y por esa vía amplificar la libertad en lugar de disminuirla. Pero vaya contradicciones. Se dice en consecuencia también, presidente, que la propuesta del gobierno endeuda a los chilenos. Y yo les pregunto a ustedes, cuando se plantea la creación de un fondo que va a enterar con aportes estatales los 20.000 millones de dólares que hoy día se plantea retirar, ¿no es acaso eso deuda? Porque el dinero no cae del cielo, presidente, es deuda. Y esa deuda, sepámoslo bien, se paga no del aire, la van a pagar los chilenos en el futuro, a través de sus impuestos. Y lo van a pagar tanto aquellos que tienen más, como aquellos que dedican gran parte de su ingreso a pagar impuestos como el IVA. En definitiva, una profundización de la regresividad que la medida importa, porque van a recibir más quienes tienen más y van a devolver proporcionalmente más mañana quienes menos tienen. Eso es injusto, presidente. Lo concreto, presidente, es que el llamado debiera ser acá cómo fortalecer nuestro sistema de pensiones, cómo mejorar las pensiones del mañana, cómo aseguramos pensiones dignas. Esa es la reflexión país fundamental que debemos tener y a la cual el gobierno, el presidente de la República ha hecho una invitación clara: buscar un acuerdo de pensiones inmediato que haga una reforma estructural a nuestro sistema de administración de pensiones, de forma tal de robustecer las pensiones, de aumentar las pensiones, no de debilitar las pensiones. Lo que se está obrando hoy día va en directa oposición, es estrictamente contradictorio debilitar las pensiones del mañana a través de la propuesta que se hace con la intención de fortalecer el sistema de pensiones. No nos perdamos, no se puede hacer una cosa o la otra. Y por supuesto, presidente, que la popularidad de esta medida está fuera de discusión, pero yo me pregunto si las decisiones que tomamos, quienes estamos a cargo de tomar decisiones públicas, tienen que regirse siempre por la popularidad. Pareciera que no. Nada más simple que subirse al carro de la popularidad a sabiendas que los costos, las consecuencias, las van a pagar otros mañana. Eso no es responsabilidad, presidente. Yo acá hago un llamado a la responsabilidad de nuestros actos.
Quiero, presidente, terminar con una reflexión, porque creo que hoy día vivimos un momento histórico que duda cabe, no solo por la decisión que se toma hoy día en materia de pensiones, sino que porque vivimos una pandemia, una crisis que jamás en nuestra historia habíamos sufrido. Pero además, vivimos un momento estelar, presidente, por la forma en que se enfrenta el debate en general y lo que eso significa en estos momentos estelares, en estos momentos claves de nuestra historia republicana. Y es lamentable constatar, presidente, que en estos momentos claves cunde la descalificación, cunde la polarización, cunde el eslogan, la caricatura, y eso empieza a ser parte del paisaje, presidente, ya no de forma imperceptible, sino que de forma cada vez más visible. Y esa visibilidad se aprecia también en el apego, en el respeto a las reglas. Hemos visto crecientemente el deterioro del respeto a nuestras reglas básicas, a las reglas constitucionales, a las reglas que nos hacen vivir y nos permiten vivir en sociedad de forma armónica y limar nuestras diferencias de forma civilizada. Nos parece que esta iniciativa tiene evidentes componentes de un resquicio legal para generar una política pública que debiera ser propio de un debate pausado, reflexivo, sobre una de las materias más importantes que tenemos como sociedad, cuáles son las pensiones. Pues no. Acá, fruto de un resquicio, de un cambio constitucional, se definen políticas públicas del mañana y además de la manera más irresponsable, generando un serio perjuicio a las pensiones que vendrán. Este clima, presidente, solo puede conducir a un deterioro institucional con horribles consecuencias, con consecuencias que conocemos por la experiencia pasada, por la experiencia de otros países y que solo podríamos lamentar. En esta crisis inédita, presidente, la más severa en nuestra historia, creo, y no me canso de repetirlo en nombre del Gobierno, necesitamos sobre todo unidad. Y sin embargo, lo que vemos, presidente, es un creciente desorden y división. Y es por eso que hago un llamado a la unidad, a poder dialogar civilizadamente, a ordenarnos detrás de la única causa que, independiente de nuestras diferencias políticas, nos puede unir, que es el bienestar de Chile. Y sobre todo, presidente, y lo subrayo, a hacernos responsables por las consecuencias de las decisiones que se tomen hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Briones. Tiene la palabra, también ha solicitado la palabra el ministro del Interior, don Gonzalo Blumel. Vamos a escuchar también la argumentación del ministro. Silencio para la intervención de los ministros y Blumel. Los parlamentarios conectados tienen que prender sus cámaras. Está haciendo el presidente de la Cámara, el presidente Diego Paulsen, el llamado a que los que están en función telemática enciendan sus cámaras. Muchas gracias, presidente. Y vamos a escuchar entonces la argumentación y la última tal vez arenga del ministro del Interior. De la Presidencia durante casi 2 años y compartí con la mayor parte de ustedes y reconozco que fue un aprendizaje y valoré enormemente mi experiencia de trabajo directo con el Congreso y en particular con la Cámara de Diputados, presidente. Pero lamento la forma y el tono del debate. Creo firmemente que las diferencias políticas nunca deben significar descalificaciones o la deslegitimación moral de quienes piensan distinto. Porque hoy lo que está en discusión, presidente, no es si debemos o no apoyar a la clase media. Ese no es el debate de fondo en este proyecto. Las familias se han visto afectadas y tenemos que implementar e impulsar medidas para apoyarlas y poder superar los efectos que está generando la pandemia. La pregunta, presidente, que tenemos que hacernos, la pregunta que la Cámara de Diputados tiene que hacerse, presidente, es si lo estamos haciendo de la manera correcta, de la manera justa, en forma rigurosa, o si solo vamos a hacer aquello que es más popular. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos, presidente. Se trata finalmente de preguntarnos, de deliberar sobre cuál es la mejor forma para apoyar a la clase media y a aquellos que lo están pasando mal fruto de la pandemia, de la mayor crisis sanitaria y también de una recesión que va a tener un fuerte impacto en nuestra economía y en el empleo en muchísimas décadas. Como Gobierno hemos propuesto un conjunto de medidas para dar respuestas y apoyo a las familias, muchas de las cuales, yo quiero decirlo, presidente, es justo decirlo, han contado con el valioso aporte de este Congreso y de la Cámara de Diputados. Y yo quiero aprovechar de agradecerlo, presidente. Agradezco la forma en que se han tramitado muchísimas leyes y muchísimos proyectos que han permitido llegar con alivio a millones de familias.
El presidente de la República anunció además ayer un conjunto de medidas adicionales para apoyar a la clase media que fueron descritas por mis colegas, el ministro de Hacienda y el ministro secretario general de la Presidencia. Estas propuestas, presidente, se enmarcan dentro del acuerdo transversal que alcanzamos hace algunas semanas y que establece un plan de protección social y de reactivación económica del empleo para los próximos 2 años. Un acuerdo político que, hay que reconocerlo, tuvo sustento técnico y que se sienta en la tradición que tanto nos permitió avanzar en las últimas décadas y que necesitamos repetir y no desconocer en diferentes áreas. Sin embargo, presidente, hay que decirlo porque es un deber, hay que decirlo con fuerza, este proyecto que hoy se vota y que permite el retiro de los ahorros previsionales no es una buena opción para las personas, presidente, pues va a implicar una disminución de los ahorros previsionales. Y no solo a quienes retiren, sino que a todas las personas que tienen sus ahorros previsionales producto del impacto que va a producir esta medida, causando un daño muy profundo a la idea misma de la seguridad social. Hay que recordar, presidente, que las 2 comisiones más importantes que han propuesto reforma al sistema previsional en Chile, la comisión Marcel durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet y la comisión Bravo durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, propusieron muchísimas medidas, pero lo único que no propusieron, presidente, fue que se retiraran los ahorros previsionales de los trabajadores. Por el contrario, lo que propusieron fue aumentar los ahorros previsionales, subir la cotización con cargo a los empleadores e introducir mecanismos de solidaridad para que suban las pensiones. Ninguna propuesta seria en materia de pensiones ha propuesto el retiro o la disminución de los ahorros previsionales, presidente. Además, presidente, tal como lo señalara el ministro de Hacienda y como lo señalaron distintos diputados durante sus intervenciones, es una propuesta que altera el buen funcionamiento de nuestra institucionalidad, ya que afecta normas del sistema presidencial que nos rige y que tienen que ver con la iniciativa exclusiva del presidente de la República y que se remonta, presidente, hasta el año 1925. Ese es el efecto de la norma que se está votando hoy día, una alteración de las reglas de nuestro sistema democrático. Todos saben que esta reforma debiese ser a través de un proyecto de ley y que solo el presidente de la República tiene facultades para el gasto y tiene facultades para las normas de seguridad social. Eso todos lo saben, porque este Parlamento durante 30 años, presidente, ha respetado esas normas. Y todos saben que estas reglas deben aceptarse, deben respetarse, aunque no nos gusten, porque si no nos gustan deben cambiarse, pero nunca deben saltarse. Esta no es la forma de hacer las políticas públicas, presidente, y creo que por un deber y una responsabilidad hay que señalarlo. Como lo dijo hace algunos días el abogado Jorge Correa, esta reforma, presidente, puede marcar el comienzo de una crisis institucional que desarme un sistema constitucional cuyos arquitectos fueron presidentes como Arturo Alessandri y Eduardo Frei Montalva. Sé que es difícil explicar esto. Sé que esto no es lo fundamental para la mayoría de las personas que necesitan ayuda y que lo están pasando mal. Y por eso estamos trabajando para que esas ayudas lleguen lo antes posible. Pero es un deber señalarlo, es un deber decirlo y es un deber dejarlo establecido. Las cosas no se están haciendo bien y el deber público obliga a buscar las mejores medidas y apoyar desde la racionalidad, con fundamentación técnico-política, las mejores soluciones para apoyar a las familias. Porque, presidente, la técnica sin la política es ciega, pero la política sin la técnica es ineficaz y puede terminar causando más mal que bien. Presidente, quiero terminar con 4 ideas muy breves. A los parlamentarios de Chile Vamos, agradecer la defensa de principios, agradecer la defensa de lo que es correcto, de lo que es justo, porque este es un buen momento para preguntarnos en qué creemos y qué proyecto político le ofrecemos al país. Creemos en la responsabilidad personal, pero también creemos que el Estado tiene un rol solidario y eso no se logra con este proyecto. Todo lo contrario, presidente. Creemos que es un imperativo reformar a fondo nuestro sistema de pensiones y con eso mejorar las jubilaciones de millones de compatriotas y de todos quienes están trabajando y necesitan mejores pensiones. Pero eso se debe hacer con sustento técnico y con rigor.
Creemos en que las políticas públicas deben ser justas, dándole más al que tiene menos y no más al que tiene más. También creemos profundamente en la institucionalidad y en que nuestro sistema democrático depende en gran medida de un estricto cumplimiento de las reglas del juego y en especial de la Constitución. Aunque no nos guste, aunque a algunos no les guste, de un estricto cumplimiento de las normas constitucionales y de las leyes. También creemos que el Estado debe apoyar a la clase media, especialmente cuando enfrenta dificultades como ahora. En segundo lugar, presidente, a quienes van a votar a favor de esta iniciativa, a aquellos que lo hacen porque legítimamente lo creen, quiero señalar, presidente, que no hay ninguna opinión técnica que lo sustente, o prácticamente ninguna para ser justo. La mayor parte de las opiniones técnicas que han abordado este proyecto han señalado que no es una buena iniciativa. La mayor parte de las opiniones técnicas y los técnicos que han apoyado históricamente los programas de la centroizquierda en este país han señalado que no es una buena iniciativa y que existen mejores alternativas para ayudar a la clase media. A aquellos que creen que le hacen un daño al gobierno, a aquellos que quieren asestarle un golpe al sistema AFP y a aquellos que quieren darle un golpe de gracia al modelo, en realidad lo que están haciendo es darle un golpe a la clase media y a sus pensiones, presidente, y también a la forma en que deben hacerse las políticas públicas. Y a los millones de chilenos que están siguiendo esta discusión, presidente, y que han seguido esta discusión con interés y que han seguido esta discusión porque es importante, quiero decirles que estamos trabajando día a día con toda nuestra fuerza para ofrecerles respuestas y apoyo que de verdad contribuyan a un mayor bienestar para hoy y para mañana. Tenemos que pensar en hoy, presidente, pero también tenemos que pensar en mañana. Estamos trabajando para proteger la salud, para cuidar la salud, para enfrentar la pandemia y para poder superarla. Y también estamos trabajando para cuidar el bienestar de nuestros compatriotas. Sabemos que muchos están viviendo momentos muy difíciles, presidente. Muchos están pasándolo muy mal. Y hemos trabajado muy intensamente para que las medidas puedan llegar lo antes posible. Se ha hecho un esfuerzo muy importante, presidente, donde ha participado este Parlamento en conjunto con el Gobierno y esperamos que esa sea la tónica que predomine y no una tónica de confrontación y de permanente descalificación. Así logramos un acuerdo recientemente de apoyo social y también de reactivación y así tenemos que seguir trabajando para sacar adelante a nuestro país. Muchos están viviendo momentos difíciles y necesitan de nosotros unidad y mejores respuestas. Chile está viviendo momentos difíciles, el mundo está viviendo momentos difíciles, pero esta reforma lamentablemente no es la solución adecuada, no es la solución justa y no es la solución correcta. Y a todo el país, presidente, y con esto termino, enfrentamos un momento crucial y tenemos desafíos que pueden marcar el destino de nuestro querido país. Todavía estamos enfrentando una pandemia muy dañina. Estamos enfrentando una crisis económica y social sin precedentes, al menos en los últimos 40 años. Tenemos que resolver nuestras diferencias pacíficamente, presidente, sin violencia, resolviendo nuestras disputas como corresponde en democracia, en este Parlamento, deliberando, razonando, argumentando, sin descalificaciones y respetándonos siempre. Acá nos jugamos nuestro futuro y lo necesitamos a todos. Por eso debemos actuar con responsabilidad, presidente, con generosidad, con seriedad y todos estamos llamados a contribuir. Estoy seguro que si lo hacemos de esa manera, presidente, vamos a salir adelante. Muchas gracias. Bueno, son las dos intervenciones de los ministros de Hacienda y el ministro del Interior, dando los puntos técnicos, económicos y políticos que llaman desde la perspectiva del gobierno a rechazar esta indicación, esta reforma constitucional que permitiría entonces el retiro del 10% de los ahorros desde las AFP. Ambos ministros han planteado que no hay ningún argumento técnico. Transversalmente así se ha planteado y dijeron que solamente pudiera aprobarse por un argumento político. Vamos a seguir escuchando entonces las últimas argumentaciones antes de la votación. Para la unidad de nuestro país, que la decisión que se adopta ahora sea con una brutal honestidad. Y creemos que los antecedentes que se han planteado en los intereses detrás de las campañas de 50, 60, 70 millones de pesos de algunos parlamentarios que además tienen graves acusaciones de corrupción o andar ofreciendo cargos para lo que vamos a vivir a continuación, creemos que amerita ya una inhabilidad de parlamentarios de la bancada Súper Rico
pensando por el diputado señor don Diego Charper. Esta decisión es importante para Chile y debe hacerse con total transparencia, y los expertos, por algo, el reglamento es bastante claro y necesitamos que esta decisión sea anteponiendo el bien de Chile antes de cualquier interés económico detrás de las campañas, presidente. Muchas gracias, diputado Brito. Diputado Torrealba, luego diputado Ilavaca y diputado Díaz. Gracias, presidente. Luego de escuchar la moralina del diputado Brito, solamente decirle, presidente, que el diputado Alarcón, mientras hablaba el ministro del Interior, puso un cartel en su pantalla absolutamente ofensivo en contra del ministro, en contra de lo que están hablando acá con los ministros que han venido hoy día acá. Por favor, presidente, el diputado Alarcón ya ha faltado demasiadas veces a la honra de esta Cámara de Diputados, demasiadas veces, y esto no corresponde, y exijo que se vaya a la Comisión de Ética, presidente. Muchas gracias, diputado Torrealba. Se tomarán las medidas del caso. Diputado Ilavaca. Gracias, presidente. El artículo 82 y siguiente establece la forma del uso de la palabra al interior de esta Cámara, y diputados de derecha durante toda la jornada han solicitado que se retiren algunos epítetos que han manifestado algunos diputados dentro de su discurso. En el mismo sentido, yo solicito que se retiren del acta también las palabras irresponsables y inmorales con la cual el lobista de la AFP nos ha tratado todo el Parlamento. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Mire, si bien yo considero que lo que ha planteado el diputado Brito corresponde, yo creo que en algún momento vamos a tener que abordar cómo se enfrenta este tema. 147, artículo 147, o 383, el que ustedes quieran. Porque sabe que se producen hechos muy... Voy a esperar que haga un poquito de silencio. Hechos muy graves, presidente. Mire, el Diario Financiero hoy día publica, tiene relación con el tema, que el señor Alejandro Charme, asesor legal de la ministra del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, acaba de ser designado gerente de la Asociación de AFP. Eso no es punto reglamento, aquí se ha hecho el punto. Es punto reglamento que tiene que ver con conflictos de interés. Pero no acá de los parlamentarios. ¿Corresponde votar en particular? Diputado Charper tiene la palabra. Gracias, presidente. Dado que he sido aludido, me permito referirme brevemente. Diputado Charper tiene el artículo 33. Usted va a poder aplicar al término de la sesión. Al término de la sesión no se lo puedo dar ahora. Disculpe. Diputado Olivera, punto reglamento. Presidente, muchas gracias. Sí, yo quiero referirme a lo que expuso acá el ministro Alvarado. No se puede, tampoco no es punto reglamento, diputada. No, ya, vamos. Ya, Corresponde votar en particular. Muy bien, entonces comienza la votación y tal como nos recordaba Francesco Gazzella, esta es una reforma constitucional, tiene 3/5 de quórum, necesita al menos 93 votos para una aprobación o un rechazo, y se comienza votando entonces por el artículo con este retiro del 10% y sin impuesto. Esa es la primera votación que se va a efectuar a partir de ahora. Proyecto de reforma constitucional en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en su segundo informe reglamentario, que requiere para su aprobación del voto favorable de 93 diputadas y diputados. En votación. Se está votando entonces, comienza a votarse este retiro del 10% de los ahorros desde las AFP. Es una reforma constitucional, requiere el 3/5 de quórum de los parlamentarios presentes, y el voto de este primer artículo es el retiro de este 10% sin el pago de impuestos. Hay algunos diputados que están votando telemáticamente. Diputada Jenny Álvarez, ¿cómo vota? Claro, hay algunos problemas a veces en las... Diputada Jenny Álvarez. En las herramientas para votar, tanto de los telemáticos como señor presenciales. presidente.
Ahí está, telemáticamente está votando y a favor vota la diputada. Diputado don Renato Garín, ¿cómo vota? A favor, señor presidente. Muchas gracias. Diputado don Fidel Espinosa, ¿cómo vota? Por los trabajadores de Chile, a favor, presidente. Diputado Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Diputado don Pedro Pablo Álvarez Salamanca, ¿cómo vota? A favor, presidente. Muchas gracias. Diputado Álvarez Salamanca Karim de Bianchi, la ¿cómo UDI, vota? que vuelve a votar en favor de esta iniciativa. A favor, presidente. Muchas gracias. Diputado de Leonidas Romero, ¿cómo vota? Ahí lo escucho, diputado. ¿Cómo vota? Diputado Romero tiene audio. ¿Cómo vota? Prenda usted su micrófono, por favor. Lo tengo prendido, presidente, a favor. Leonidas Romero, diputado de Renovación Nacional, que vuelve también a votar a favor, era uno de los 13 llamados díscolos. Por convicción, a favor, presidente. Muchas gracias. Diputado don Cristian Moreira, ¿cómo vota? Diputado Moreira también vuelve a votar a favor y pareciera que está votando desde el hospital. Vamos a chequearlo nuevamente. Por la afirmativa, 95 votos, 36. 95 votos a favor, entonces se aprueba en la Cámara de Diputados el retiro del 10% de los fondos de las AFP sin impuesto. Ese es el primer artículo que se está votando. Es claramente un tema que para el gobierno significa un duro golpe, y ahí vamos a escuchar lo que se está produciendo a esta hora en la sala luego que se haya aprobado esta reforma constitucional que por primera vez en 40 años se vota entonces el retiro de los fondos de las AFP digo, pero recordemos que además quedan más artículos porque también se tiene que votar por este fondo y también por el cambio de nombre de este proyecto. Sigamos escuchando las votaciones. Pero este que era el más importante y es el que permite el paso al Senado, ya entonces ha sido aprobado, por lo tanto este proyecto pasa al Senado, donde también requiere 3/5 de quórum, es decir, 26 senadores debieran votar a favor para que se terminara convirtiendo en ley. ¿Cuántos son los 3/5 en el Senado? Son 24 votos, 26 votos que se necesitan al menos, así que vamos a ver cuál es la composición y cuál es la tendencia también después en el Senado. Sigamos escuchando la votación por parte de la Cámara, pero con esta votación indicamos que ya está, entonces sigue el trámite constitucional y va a el Senado a ser requerido también para los senadores. ¿Cómo vota? A favor, señor presidente. Muchas gracias. Diputado don Renato Garín, ¿cómo vota? A favor, señor presidente. Muchas gracias. ¿Cómo vota? Presidente. A favor. Muchas gracias. Diputado don Fernando Mesa, ¿cómo vota? Se está votando la creación de este fondo solidario para compensar los retiros que se vayan a producir a partir de la aprobación del retiro del 10%. Fernando Mesa. Don Fernando, ¿cómo vota? Diputado Mesa, ¿cómo vota? Diputado don Cosme Mellado, ¿cómo vota? A favor, señor presidente. Muchas gracias.
Diputado don Miguel Ángel Calisto, ¿cómo vota? A favor, presidente. Gracias. Diputado Leonidas Romero, ¿cómo vota? Bueno, recordemos que lo que se está votando ahora es la creación de este fondo solidario que es para compensar los Diputado retiros. Romero, ¿cómo vota? La primera votación, lo que ya se realizó, es la que entonces es el artículo que permite el retiro del 10% de los fondos y es lo que establece finalmente que este proyecto pueda seguir su trámite legislativo, que pase al Senado, donde les comentaba necesita de al menos 26 votos, porque siendo una reforma constitucional necesita entonces de este quórum. Por lo tanto, 26 votos son los que se requieren para que se termine de aprobar. Entre la oposición y los independientes hay 24 votos que ya han manifestado que van a aprobar. Faltarían 2 votos del oficialismo y también esos 2 votos podrían estar, ya que hay senadores que han manifestado desde Chile Vamos su duda y su posibilidad entonces de apoyar este proyecto. Diputado Moreira, ¿cómo vota? Abstención. Gracias. Se abstiene el diputado Moreira. Bueno, es bastante relevante lo que ha ocurrido también con el diputado Cristian Moreira. Recordemos que la semana pasada se desmayó, tuvo una descompensación. El diputado de la UDI que votó entonces a favor de la idea de legislar este proyecto, ha vuelto a votar el día de hoy, pese a que el día de ayer dijo que estaba enfermo. Vamos a escuchar y votos, seguimos 43 en contra, 21 abstenciones. Rechazado. Se rechaza entonces la creación de este fondo solidario y se sigue votando por... En votación la propuesta de cambio de la nominación del proyecto del siguiente tenor. Proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual en las condiciones que indica y mandata la creación de un fondo colectivo solidario de pensiones. Digo que ya no está en la parte, se cayó la parte de pensiones, no la votemos, no tiene sentido. Es que no crea un fondo colectivo, si se cayó. Atendido que no crea... Atendido que no crea el fondo solidario... Vamos a dejar tal cual está. Sí. ¿Queda tal cual está? Sí. Bueno, de acuerdo está... Muchas gracias, presidente. Es cierto que se aprobó el artículo transitorio que permite el retiro excepcional de fondo del 10% y que se rechazó el fondo solidario. Pero igual se debe adecuar el nombre del proyecto a la primera parte, que es el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual en las condiciones que indica. Me mandata la sala para poder adecuar el nombre del proyecto. Por eso, presidente, la mesa lo que puede obviar de oficio es la referencia al fondo solidario, pero manteniendo la primera parte. ¿Habría acuerdo para aquello? La Secretaría... Sí. Se vota entonces el cambio de nombre, que era el tercer articulado que se iba a votar el día de hoy. Y se despacha el proyecto al Senado. Se despacha entonces este proyecto al Senado, como les contábamos, se ha aprobado con 95 votos a favor, votos también de Chile Vamos, son también 36 en contra y 22 abstenciones. Es una votación histórica porque por primera vez lo que se hace es permitir el retiro de fondos. Ya los vamos a explicar en las distintas situaciones que se encuentra la gente. Ahí vemos cómo se retira el ministro Ignacio Briones, el ministro de Hacienda, luego de su último discurso, abatido se retira y ahí seguimos viendo las celebraciones de los parlamentarios que finalmente han votado y han decidido que las personas puedan retirar este 10%. Este proyecto pasa al Senado, es un proyecto que, como les contábamos, es un proyecto de reforma constitucional, también requiere 2/3 y vamos a escuchar parte del ambiente.
Vamos a conversar ahora con Francesco Gazzella, que han sido además testigos de esta votación. Francesco, cuéntanos cuál es el ambiente y cuáles fueron los votos que permitieron desde Chile Vamos la aprobación de este articulado para que finalmente pase al Senado. Francesco. Matilde, yo supongo que a ti también, como a muchos de los chilenos que estaban muy atentos al seguimiento de este proyecto, les sorprendió el voto, por ejemplo, ahora último del diputado Moreira, que se pensaba que no iba a participar, como tú decías, estuvo con problemas de salud, pero finalmente votó a favor del proyecto. Fueron 95 votos, más allá de todo pronóstico, los que permiten la aprobación de este proyecto. Recién los parlamentarios estaban cantando aquí en la sala el himno nacional, muy alegres todos. Es impresionante cómo la verdad la tecnología se tomó también la cámara, todos transmitiendo, bueno, la gran mayoría de los que ganaron en el fondo en esta pasada, la oposición y miembros de algunos de Chile Vamos, todos con sus celulares, con sus redes sociales en vivo, celebrando, haciendo distintos tipos de mensajes justamente para sus seguidores. Pero lo que llama poderosamente la atención es que justamente durante el día hubo mucha incertidumbre. Si bien la votación terminó siendo 95 votos, que es la misma que la semana pasada, nadie pensaba que fuera tan holgada, a pesar de que son solamente 2 votos. Pero de todas maneras, había ese ambiente al final, cuando ya estábamos a punto de votar. En general se veían caras alegres en la oposición y muy largas en Chile Vamos, particularmente los ministros que cuando se dan cuenta justamente de la primera votación de todas, claramente cambia el ánimo completamente. Ninguno esta vez, a diferencia de la vez anterior, sacó su teléfono para sacarle una foto a la pantalla pensando que quizás podían dar vuelta el partido. La verdad es que se mantuvieron cautos esperando el resultado. La vez pasada lo había hecho el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, esperando la votación, foto que nunca vimos, la verdad, en sus redes sociales. Bueno, es un poco el ambiente que te puedo comentar. Ya hay varios parlamentarios que se han ido retirando de la sala. Es un triunfo y el tema del diputado Celis, Diego Chalpen, cómo financió su campaña, si bien se trató justo antes de la votación, prácticamente ahora se olvida y solamente queda, Matilde, la victoria por parte de muchos aquí que siguen celebrando, hablando con sus seguidores en redes sociales. Evidentemente vamos a tener declaraciones también afuera de la sala. Exactamente, afuera de la sala, Francesco, ya hay reacciones mientras muchos se sacan selfies ahí celebrando este momento. Vamos a escuchar al diputado Jaime Mulet, quien ha sido impulsor de este proyecto con el Partido Regionalista. Escuchemos. Pero es muy significativo, con votos de toda la oposición unida tras el proyecto y con votos también de diputados de Renovación Nacional y la UDI que sintonizaron y aprobaron también este proyecto para dar la mayoría superior que exige la Constitución. Creo que es muy significativo porque hemos permitido, esta norma constitucional permite que los afiliados puedan retirar el 10%. Perdimos en segunda votación, existía esa probabilidad, pero eso es perfectamente corregible en el Senado, que es el Fondo Colectivo Solidario. Yo, como uno de los autores de los distintos proyectos con Alejandra Sepúlveda, René Alinco y Esteban Velázquez, más otros proyectos cuyos autores están acá, quiero agradecer también al presidente de la Comisión de Constitución, a Matías Walker, porque creo que tuvo la valentía de colocar el proyecto. Matías puso el proyecto en tabla y usó esa facultad y la puso a disposición del país, de nuestro proyecto, después de los proyectos que se fusionaron. Creo que hemos dado un paso significativo, importante. Este Congreso ha escuchado la voz de todos los chilenos y chilenas. Para nosotros es emocionante. Estábamos con un nudo, creo yo, todos en nuestra guata, en nuestro estómago. Algunos recibimos amenazas, pero no tenemos miedo. Yo creo que estamos por primera vez sintonizando bien con el pueblo en un tema tan relevante. Incluso con los votos de parlamentarios de derecha, que es tan relevante, porque esto no solo es de la oposición, también hay votos de la derecha, y agradezco públicamente ese hecho que nos permite entender que el Chile se construye también con los amigos y amigas de la derecha democrática. Así que muchas gracias a todos, especialmente a ellos. Bueno, son las primeras declaraciones del Partido Regionalista Verde y escuchamos al diputado Soto, ex DC. Vamos a escuchar entonces sus declaraciones. Estamos contentos. Voto a favor también de este cambio constitucional. Somos también autores de uno de los proyectos refundidos que permitió llevar adelante este día histórico. Creemos que hoy día se ha finalmente roto el paradigma de un sistema de AFP injusto, de un sistema privado de capitalización individual que ha abusado de las chilenas y de todas las cosas irregulares y poco éticas que hemos visto durante estos días,
esta puerta que hemos abierto es sin retorno. Y es una puerta que da espacio a un futuro de una sociedad más justa, de una sociedad más igualitaria y de una sociedad donde el pueblo de Chile se le reconoce lo que le pertenece, se le reconoce sus derechos. Los fondos que están en la AFP pertenecen no al gobierno, no al ministro Briones, no al ministro Blumel, no al diputado Chalper, no a las AFP, no a los grandes empresarios de este país, pertenecen a los afiliados que durante toda su vida laboral han ahorrado peso a peso y que hoy día en tiempos difíciles, cuando estamos ante un gobierno indolente, incapaz de entregar ayuda oportuna y robusta, es prácticamente poco humanitario negarse la posibilidad de que puedan echar mano a lo que les pertenece. Este es un acto de justicia, es un día histórico y hacemos un llamado a los senadores a no doblegarse, a no dar pie atrás a este proyecto, que pueda seguir su curso. Este proyecto sea ley de la República para hacer justicia con millones y millones de chilenos, de sectores vulnerables y también de nuestra tan postergada clase media. Matías, para levantar carta. Leonardo Soto, y escuchamos al diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, que puso en tabla precisamente este proyecto y al que se le reconocía precisamente eso. Decirle gracias a los millones de chilenos que hoy día nos acompañaron desde sus casas, los lugares de trabajo, quienes han podido hacerlo. Esta histórica discusión yo creo que nunca había existido en la historia de este Congreso Nacional, por lo menos en los últimos 30 años, tanto interés ciudadano en un debate legislativo, en este caso un debate constitucional. Hoy día le hemos dicho